¿Alguna vez has escuchado hablar acerca de la genética? ¿Te gustaría saber qué es la genética? Pues te invito a que veamos este video juntos. Inicialmente hay que mencionar que la genética es una rama de la biología que se encarga del estudio de aquello que es transmitido en sucesivas generaciones a través de los genes. La unidad básica de esta rama es un compuesto químico llamado ácido desoxirribonucleico o ADN, el cual tiene una estructura de doble hélice, unida por diferentes conexiones mediante bases nitrogenadas. El ADN forma una cadena extensa y esta a su vez forma otra unidad conocida como cromosoma. Los cromosomas son hebras de ADN comprimidas que constan de pequeños segmentos llamados genes, que son las unidades funcionales de la herencia. Cada gen posee un lugar fijo en su cromosoma y contiene miles de bases nitrogenadas. La secuencia de las bases de un gen indica a la célula cómo sintetizar las proteínas con las que se cumplen funciones específicas. Sin embargo, cada base tiene un homólogo a la cual estará conectado de manera usual. Lo que es diferente es el orden en el que las bases se presentan. Dentro de los cromosomas encontramos dos tipos, somáticos y sexuales. Historia de la genética. Aunque anteriormente existieron varias teorías sobre la herencia, se dice que la historia de la genética comenzó con la obra del fraile agustino Gregor Johann Mendel. Su trabajo en las plantas de guisantes, publicado en 1866, describe lo que llegó a ser conocido como la herencia mendeliana, y muchas décadas después del trabajo de Mendel continuaron surgiendo teorías al respecto. El año 1900 marcó el descubrimiento de Mendel por Ruth Brains, Carl Correns y Eric von Schwarzman, y en 1915 los principios básicos de la genética mendeliana fueron aplicados a una amplia variedad de organismos, en particular la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, dirigidos por Thomas Hunt Morgan y sus compañeros. Genetistas desarrollaron el modelo mendeliano, que fue ampliamente aceptado por el año de 1925. Junto con el trabajo experimental, los matemáticos desarrollaron el marco estadístico de la genética de poblaciones, aportando explicaciones genéticas al estudio de la evolución. Con los patrones básicos de la herencia genética establecidos, muchos biólogos volvieron a las investigaciones de la naturaleza física del gen. En la década de 1940 y principios de 1950, los experimentos señalaron al ADN como la porción de cromosomas que contenían los genes, un enfoque en nuevos organismos tales como virus y bacterias, junto con el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN en 1953, marcó la transición de la era de la genética molecular. En los años siguientes, los químicos desarrollaron técnicas para la secuenciación de ambos ácidos nucleicos y proteínas, mientras que otros trabajaron en la relación entre las dos formas de moléculas biológicas, el código genético. La regulación de la expresión genética se convirtió en un tema central de la década de 1960. Por la década de 1970, la expresión genética podía ser controlada y manipulada mediante ingeniería genética. Recientemente, en las últimas décadas del siglo XX, muchos biólogos se centraron en proyectos de genética a gran escala, secuenciando genomas enteros. ¿Qué hizo Mendel? En 1866, un padre agustino, aficionado a la botánica, llamado Gregorio Mendel, publicó los resultados de algunas investigaciones que él mismo había realizado pacientemente en el jardín de su convento durante más de 10 años. Estas consistían en cruzar distintas variedades de guisantes y comprobar cómo se transmitían algunas de sus características a la generación siguiente. Su sistema de experimentación tuvo éxito debido a su gran sencillez, ya que se dedicó a cruzar plantas que solo diferían en una característica externa, que, además, era fácilmente detectable. Por ejemplo, cruzó plantas de semillas verdes con plantas de semillas amarillas, plantas con tallo largo y otras de tallo corto, etc. Los trabajos de Mendel permitieron inferir la existencia de factores que aportaban la información genética, y gracias a sus aportes, la genética maneja hoy conceptos relativos a la herencia, debido a que posteriormente se demostró que estos factores de la herencia o genes se localizan en los cromosomas, y más adelante, que el ADN es la macromolécula de la herencia,
en donde los genes se encuentran en ella como segmentos. Las leyes de Mendel son un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia de las características de los organismos padres a sus hijos. Se consideran reglas más que leyes, pues no se cumplen en todos los casos. Por ejemplo, cuando los genes están ligados, es decir, se encuentran en el mismo cromosoma, estas reglas básicas de herencia constituyen el fundamento de la genética. Las leyes se derivan del trabajo realizado por Gregor Mendel, publicado en el año de 1865 y el año de 1866. Por este fue ignorado por largo tiempo hasta su descubrimiento en 1900. La primera ley de Mendel, también llamada Ley de la Uniformidad de los Híbridos de la Primera Generación o simplemente Ley de la Uniformidad. Esta ley dicta que al cruzar dos variedades de una especie de raza pura, cada uno de los híbridos de la primera generación tendrá caracteres determinados, similares a su fenotipo. Esto se debe a que las razas puras tienen un gen dominante y un gen recesivo. El genotipo dominante será entonces el que determine las características principales de la primera generación del cruce, pero al mismo tiempo también serán similares. Segunda ley de Mendel. La segunda ley de Mendel, también conocida como la ley de segregación o ley de separación equitativa. Esta dictamina que para que exista la reproducción de dos individuos de una especie, primero debe existir la separación del aleolo de cada uno de los pares, para que de esta manera se transfiera la información genética al hijo. Un aleolo es la variante genética que permite determinar un rasgo o un carácter. Existen entonces aleolos dominantes y aleolos recesivos. Por esto es que la segunda de las leyes de Mendel se le llama como de segregación o separación, ya que cada padre aporta un aleolo que separa de cada uno para formar un individuo en una nueva generación. Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación del experimento anterior y las polinizó entre sí. Del cruce obtuvo una generación filial con semillas amarillas y verdes. Así pues, aunque el aleolo que determinara la coloración verde de las semillas parecía haber desaparecido en la primera generación filial, vuelve a manifestarse en la segunda nueva generación. La proporción del individuo de cada clase será siempre la misma. 3/4 partes de la población serán amarillas, como sus progenitores, y el otro cuarto verdes. Esto es debido a que los gametos adquieren solo uno de los aleolos, y al juntarse con el gameto del otro sexo, interaccionan con él para dar el fenotipo de un nuevo individuo. Tercera ley de Mendel. La tercera ley de Mendel es conocida también como la ley de herencia independiente de caracteres. Esta tercera ley de Mendel toma en cuenta los caracteres o rasgos que se heredan de forma independiente a otros rasgos. Es decir, que no existe relación entre estos rasgos, ya que se encuentran en un área diferente del cromosoma. Esto quiere decir que los fenotipos se generan a través de las leyes anteriores, pero no influyen en el desarrollo de uno con el otro. De esta manera, cada patrón de herencia puede ser transmitido sin afectar al otro. La tercera ley de Mendel se cumple, pero como se ha dicho, en patrones de herencia que se encuentran en diferentes cromosomas o que están en áreas muy diferentes dentro de este. Según Mendel, hay rasgos heredados que se obtienen de forma independiente sin relación con el fenotipo, lo cual no afecta el patrón de herencia de otro rasgo. A lo que Mendel concluyó que esta ley se cumple en genes que no están ligados, es decir, que no están en el mismo cromosoma o que están en regiones muy separadas de este. En palabras del propio Mendel, por tanto, no hay duda de que a todos los caracteres que intervinieron en los experimentos que se aplica el principio de la descendencia de los híbridos, en que se combinan varios caracteres esenciales diferentes, presenta los términos de una serie de combinaciones que resulta de la reunión de las series de desarrollo de cada pareja de caracteres diferentes. Genética después de Mendel. Cuando las técnicas para el estudio de la célula ya estaban suficientemente desarrolladas, se pudo determinar que los genes estaban formados por ácido desoxirribonucleico, ADN, y además se encontraban dentro de unas estructuras que aparecían en el citoplasma, justo antes de cada proceso de división celular.
A estas estructuras se les denominó cromosomas. Además se vio que estos aparecían repetidos en la célula formando un número determinado de parejas de cromosomas homólogos, característico de cada especie, uno de los cuales se heredaba del padre y el otro de la madre. También se pudo comprobar que el número de pares de cromosomas no dependía de la complejidad del ser vivo. Así, por ejemplo, en el hombre se contabilizaron 23 pares de cromosomas, mientras que en una planta como el trigo podían encontrarse hasta 28 pares. En base a estos descubrimientos y a los estudios realizados en 1906 por el zoólogo estadounidense Thomas Morgan sobre los cromosomas de la mosca del vinagre, se pudo elaborar la teoría cromosómica de la herencia, donde se establecía de manera inequívoca la localización física de los genes en la célula. Gracias a esta teoría se pudo dar también una explicación definitiva a los casos en los que no se cumplían con exactitud las leyes de Mendel, anteriormente citadas. De manera parecida a Mendel, Morgan se dedicó a cruzar de manera sistemática diferentes variedades de moscas del vinagre. Estas moscas ofrecían muchas ventajas con respecto a los guisantes, ya que tienen un ciclo vital muy corto, producen una gran descendencia, son fáciles de cultivar y tienen tan solo 4 cromosomas. Experimento de las moscas. Thomas Hunt Morgan fue un genetista estadounidense que estudió la historia natural, zoología y macromutación en la mosca de fruta Drosophila melanogaster. Sus contribuciones científicas más importantes fueron en el campo de la genética. Fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1933 por la demostración de que los cromosomas son portadores de los genes, lo que se conoce como la teoría cromosómica de Sutton y Boveri. Gracias a su trabajo, la Drosophila melanogaster se convirtió en uno de los principales modelos en la genética. En este experimento, Morgan analizó las características de color de los ojos de una mosca, las cuales se compone de 2 líneas puras, lo que significa que todos los cruces en la misma línea dan lugar a individuos con el mismo fenotipo de los padres. Una de estas líneas presenta el fenotipo silvestre, con los ojos rojos, y el otro, el fenotipo mutante, con los ojos blancos. Debido a un riguroso método estadístico sobre una población de moscas, Morgan estudió el cruce de las hembras de un tipo salvaje con los ojos rojos con machos mutantes con ojos blancos, generación parental. Afirmó que el 100% de los descendientes de F1 presenta el fenotipo silvestre. Una de las 2 características parentales ha desaparecido. Se deduce que el alelo mutante del gen responsable del color de los ojos es recesivo y que el alelo de tipo salvaje es dominante. En una segunda vuelta, cruza a los individuos de generación F1 y notó que la generación F2 vuelve a aparecer la característica recesiva en el 25% de los descendientes. Estos resultados confirman las leyes establecidas por Mendel, pero hay una diferencia. Las moscas de la generación F2 que presentan la característica recesiva, todos son machos. Morgan dedujo que el gen de color de ojos es generado por cromosomas sexuales en la Drosophila y más concretamente por el cromosoma X. No está presente en el cromosoma Y. También en los hombres, solo el cromosoma X llevado por el gameto materno determina el color del ojo. El modo de transmisión del gen del color de los ojos está ligado al sexo. En Drosophila, como en los seres humanos, los núcleos de las células que contienen un cierto número de pares de cromosomas llamados autosomas, 3 pares en la Drosophila y 22 en el ser humano, y un par de cromosomas sexuales. En la mujer, el par de cromosomas sexuales se compone de 2 cromosomas X, mientras que en el varón se compone de un cromosoma X y un cromosoma Y. Genética humana. La genética humana describe el estudio de la herencia biológica en los seres humanos. La genética humana abarca una variedad de campos, incluidos la genética clásica, citogenética, genética molecular, biología molecular, genómica, genética de poblaciones, genética del desarrollo, genética médica y el asesoramiento genético. El estudio de la genética humana puede ser útil, ya que puede responder preguntas acerca de la naturaleza humana, comprender el desarrollo eficaz para el tratamiento de enfermedades y la genética de la vida humana,
En la genética humana existen los cromosomas humanos. La herencia de los rasgos para los seres humanos se basa en el modelo de herencia de Gregor Mendel. Mendel deduce que la herencia depende de las unidades discretas de la herencia, llamado genes. Herencia autosómica dominante. Los rasgos autosómicos se asocian con un único gen en un autosoma, que es un cromosoma no sexual. Se les llama dominante porque un solo ejemplar heredado de cualquiera de los padres es suficiente para causar la aparición de este rasgo. A menudo, esto significa que uno de los padres también debe tener la misma característica, a menos de que éste haya aparecido debido a una nueva mutación. Herencia ligada a X y ligada a Y. El mapa genético del ser humano está conformado por 23 pares de cromosomas. El par número 23 es el que determina el sexo, por eso se le llama cromosoma sexual. Al resto se les llama cromosomas asexuales. El par de cromosomas número 23 está representado por X y Y en el varón y XX en la mujer. El cromosoma Y lo aporta el varón, mientras que la mujer aporta los cromosomas X. Pero bueno, como estamos hablando de genes, hay que saber qué es un gen. Los genes son las unidades fundamentales de la herencia. Los genes se pueden definir como una secuencia de ADN en el genoma, que se requiere para la producción de un producto funcional. Los genes tienen tanto menores y mayores efectos en características humanas. Los genes humanos han ganado prominencia en el debate de naturaleza contra nutrición. Así como los genes tienen una fuerte influencia sobre el comportamiento humano. Sin embargo, ha sido cuestionado que la inteligencia se herede. La teoría de que los seres humanos heredan características sustanciales de comportamientos se llama nativismo psicológico, en comparación con la postura que se sostiene que el comportamiento humano y la cultura son aprendidos casi totalmente. Pero bueno, así como existen personas saludables y personas no tan saludables, también los genes tienen su estado de salud y algunos son malos que llegan a provocar trastornos genéticos. Los seres humanos tienen varias enfermedades genéticas, a menudo causadas por genes recesivos. Algunos ejemplos de enfermedades genéticas humanas son el síndrome de Turner, la enfermedad de Huntington, el cáncer, el autismo y la anemia de células falciformes. A menudo podemos ver rasgos humanos con modelo de herencia simple. Un ejemplo podría ser cuando vemos a una persona con hoyuelos faciales, cuando el lóbulo de la oreja está un poco más despegado, cuando el iris del ojo está más oscuro, o bien cuando tiene otro tipo de color en los ojos. Así como cuando pueden enrollar la lengua en U, cuando tienen el dedo meñique torcido, o bien cuando presenta calvicie.